Entonces, lo que vamos a realizar es un resumen de la introducción de Jonathan Banach al libro Self-Management, Economic Liberation of Men. En esta introducción lo que principalmente se detalla es aspectos económicos que caracterizan a una economía participativa, o una economía autogestionada, o como se define después como una labor management economy. Entonces, lo que vamos a revisar es principalmente las consideraciones generales de esto, como un poco de dónde viene el desarrollo histórico de esta idea de participación, sobre el rendimiento de este sistema económico, sobre aspectos básicos que permiten definir una teoría formal del labor management y las reglas fundamentales según Banach para la eficiencia de un sistema de este tipo. Entonces, lo primero, Banach lo primero que intenta aclararnos es que es importante como dar una definición acotada y, valga la redundancia, bien definida de qué se refiere con el labor management y a lo que estaría asociado es como la democracia industrial. O sea que primero, para poder estudiarla hay que definirla. Y dentro de eso lo primero que nos indica es que una definición de este tipo implica necesariamente como un involucramiento directo de los trabajadores y empleados, o sea, en los distintos procesos de la empresa, o sea, ya sea control, gestión, explotación, y que este involucramiento directo no es lo mismo que por ejemplo, la negociación colectiva o la acción sindical, sino que se entiende aparte, ¿sí? Que se refiere a que no se ve como a modo de medida compensatoria. No se ve como un poder que intenta equilibrar como el control de la empresa, sino que los trabajadores tienen el control de la empresa y ahí se parte como la... Y en esto también nos indica lo siguiente, que el labor management y la participación económica, si bien no son tópicos por el interés histórico, al menos en esa fecha, así como a priori. O sea, en ese caso yo creo que pasa un poco por la falta de antecedentes anteriores, porque teníamos como el caso de Yugoslavia en 1975, que era vigente en esa época, pero antes de eso no había como mucho que estudiar, no había como muchas referencias históricas que fueran específicamente de esta definición. O sea, si bien como había referencias históricas que inspiran esto, como las que revisamos con José, no tenemos como un referente que cumpla grandes rasgos con una economía de este tipo. Entonces, por eso, como se refiere que son tópicos centrados en el presente. O sea, al menos en el momento que lo escribió, o sea, centrado como en lo que estaba pasando en ese momento y que en ese momento estaba precisamente Yugoslavia funcionando con un sistema que es más o menos de este tipo. El otro aspecto es como repitiendo un poco lo primero que nos indica el inicio, es que frecuentemente se confunde labor management con sindicalismo. Y ahí nos decía que una discusión que había en esa época, que era muy frecuente, era que detractores del labor management decían que estaba condenado a fallar porque como se parecía al sindicalismo y ellos pensaban que el sindicalismo estaba condenado a fallar, entonces el labor management también tenía que fallar. O sea, que no permitía ser como una alternativa válida como para los trabajadores. Entonces, o sea, una alternativa que pudiera como proyectarse como a largo plazo en la Constitución. Entonces, después de todo esto, lo que indica es que hay dos criterios fundamentales para definir una empresa. O sea, que
uno sería como la distinción de primer orden, que se refiere al control de la empresa. ¿Quién es el control de la empresa? Que en un caso tenemos una empresa autogestionada y en otro caso tenemos una empresa controlada por el capital, que también se le dice en algunos casos deshumanizada, porque en el primer caso, que cuando es autogestionada, el control es directamente humano. En otro caso, el control es en términos que no es necesariamente humano. Y la otra distinción es la distinción de segundo orden, que se refiere a quién es el propietario del capital. O sea, que aquí podemos tener muchos tipos, o sea, propiedades estatales, nacionales, que aquí hay que hacer la diferencia entre estatal en el sentido estatal social o en el sentido nacional, que se refiere como algo privado. O sea, por ejemplo, una empresa como Codelco la podríamos entender como una empresa que es nacional, porque como que es del Estado, pero no está socializada. Entonces, en eso se diferencia una empresa estatal. O propiedad colectiva, ya sea como de algunos o de todos los participantes, los distintos tipos de propiedad individual que pueda haber, propiedad ya sea de un sindicato, un gremio, y distintos tipos de propiedad. Entonces, eso señala que es súper importante, que no necesariamente una empresa, por tener cierto tipo de propiedad, va a ser o no autogestionada. Entonces, dentro de eso, hay que ver cómo que las empresas que calzan dentro del concepto de labor management son empresas que están autogestionadas dentro de ciertos tipos de propiedad. O sea, hay un distingue entre las empresas worker manager y labor manager, que las primeras serían como de propiedad social estatal, y las ganancias son repartidas entre los participantes activos. O sea, worker manager se referiría como empresas que son autogestionadas pero con propiedad estatal socializada, que era como el principal caso que teníamos en el tributario. Y labor manager sería como empresas que, si bien están autogestionadas, al tener otro tipo de propiedad, necesariamente tienen que retribuir de alguna forma a los dueños del capital. O sea, que eso era algo súper importante que recalcaba Vane, que él decía que era muy importante para que un sistema autogestionado funcionara bien eficientemente, es que la propiedad, en lo posible, o sea, el capital, fuera de algún agente externo, ya sea el Estado o alguna otra fórmula que se nos pudiera ocurrir. Porque pueden pasar distintas cosas cuando tenemos que la propiedad es de algunos trabajadores o de los mismos trabajadores. Por ejemplo, puede pasar que tenemos una empresa que es propiedad de estos trabajadores, funciona autogestionada, la empresa crece, en cierto momento necesitan conseguir más trabajadores, y cuando entran estos nuevos trabajadores probablemente no les van a dar parte de la propiedad de la empresa. Entonces ahí en ese momento se genera dos categorías de trabajadores de la empresa, y esta se puede quedar. Un caso bastante común dentro de este tipo de empresas. Entonces por eso Vane recalcaba la importancia de que la propiedad fuera de alguna entidad externa, o si es que no lo fuera, se buscara alguna fórmula en que no se tuviera que retribuir como la propiedad del capital. O sea que en el peor de los casos, como que si la propiedad fuera de alguien, tuviera que donarla o algo así para no necesariamente como generar una diferencia de clase entre los trabajadores de la misma empresa. Esto que está diciendo Nico es una de las cuestiones más importantes, que la vamos a ver más adelante cuando veamos distintos ejemplos, inclusive en la lista de lecturas. Yo les puse algunos tópicos sobre el financiamiento de las empresas, como por ejemplo las formas de arriendo del capital, las formas de las empresas cooperativas, que son de
con propiedad más individualizada, etc. Pero todas estas formas de propiedad, como está destacando el hijo, desde el Imperio Romano para acá, desde que existe la propiedad privada, ¿no es cierto? No solo de los bienes que son de uso particular, sino que la propiedad privada sobre los medios de producción fue lo que más criticó Carlos Marx en su momento, que en muchos de los estados posteriormente comunistas o socialistas han tratado de llamarla, de expropiarla y transformarla en propiedad del Estado. Entonces, todas las formas de propiedad privada, privatizada del capital productivo, naturalmente, ejercen de por sí un derecho de administración, un derecho de retirar utilidades, de retirar etcétera, etcétera, que son cuestiones distintas y que Banner muy bien define, como lo vamos a ver en otros ejemplos, que hay, por ejemplo, en Yugoslavia, que fue el que partió con el concepto de propiedad social, como tú lo estás, y que todos decían, no, bueno, mira, esto es propiedad estatal. No, en Yugoslavia se definió la propiedad sobre los medios de producción, ya sea en las fábricas, o ya sea en el campo, la tierra, etc. Todo esto era de propiedad social, es decir, propiedad de todos los trabajadores del país, de todos los habitantes del país. Y por lo tanto, quienes usufructuaban de estos medios de producción, llámese la tierra o las máquinas, ¿no es cierto? Una empresa en todo su conjunto, en sus oficinas, tenían que pagar una cierta renta por ello, pero no las utilidades. Pensé que entonces aquí empezamos con algunos conceptos adicionales. Dentro de una empresa, ¿no es cierto?, hay remuneración al trabajo y remuneración al capital. Eso ya lo vamos a ver a continuación. Pero, entonces, normalmente el empresario, nosotros le llamamos el empresario, el propietario del capital retira una cierta renta, por ejemplo, llamémoslo que el capital sea todo un crédito bancario. Crédito bancario, ¿qué es lo que cobra? Una tasa de interés. O sea, el propietario de los medios de producción podría igualmente retirar un interés, pero siempre adicionalmente el término del ejercicio quedan las utilidades. ¿Cierto? Eso también en la empresa capitalista tradicional, eso se suma en todo lo que es la renta al capital, al propietario del capital, ¿no es cierto?, al capitalismo. Y la diferencia sería remuneración para el trabajo. Estamos diciendo descontados todos los costos, todos los insumos, las materias primas, en fin. Les pido disculpas a todos los que vienen de sociología o psicología, etc., que van a tener que aprender algo de contabilidad y algo de cómo hacen los señores ingenieros, dibujar curvas, etc. Pero lo vamos a hacer con calma y esto no va a ser ningún obstáculo para el que quiera conceptualizar estas cosas. Entonces, en este tipo de empresas, que en cualquier país se le habría llamado todas las empresas, y todas las, ya sean empresas urbanas o rurales, ¿no? Por ejemplo, una gran hacienda, ¿cómo podemos considerar una empresa rural? Bueno, normalmente en el mundo capitalista se le llama, eran de propiedad estatal, porque fue todo nacionalizado, pero en Yugoslavia lo llamaron de propiedad social, porque ni siquiera el Estado, el gobierno podía interferir. Se le reconocía que el gobierno era el intermediario para cobrar la renta o el arriendo, llamémoslo así, ¿no es cierto?, la renta que había que pagar por el capital al resto de la comunidad, que ponía una empresa. Entonces los trabajadores eran los que administraban
en forma participativa, homogénea. Ellos mismos designaban, ¿no es cierto?, a los gerentes y al cuerpo directivo, a todos los gerentes, subgerentes, llamémoslos así, y no occidental, y a todos los distintos niveles dentro de la empresa. Nico también estaba diferenciando entonces en el mundo occidental lo que se llama la propiedad cooperativa. Entonces, la propiedad cooperativa es si es una empresa o un conjunto de empresas. Esa es la gran diferencia, que hayan empezado a mirar los ejemplos del mundo real hasta el día de hoy. Es la diferencia entre una empresa cooperativa aislada versus, por ejemplo, lo que yo llamaba el conjunto cooperativo de Mondragón. En Mondragón se creó la Caja Laboral Popular, digamos que era como el banco regional, ¿no? Que era todo el mundo colocaba, desde que partió, ahora ya se ha avanzado demasiado, colocaban sus capitales, sus ahorros, todos los padres que querían que sus hijos estudiaran y después trabajaran, etcétera, etcétera. Es un ejemplo que más adelante lo verán. Pero entonces la Caja Laboral Popular era la que instalaba la empresa y digamos la Caja Laboral Popular cobraba después una renta, ¿no es cierto? No estamos hablando aquí de las utilidades, cobraba, llamémoslo así, una tasa de interés, ¿no? Con el propósito, ¿qué hacía con esa tasa de interés? Para las reinversiones y para crear nuevos puestos de trabajo. ¿Se fijan? No era como los bancos, es decir, que se dedican a ganar más plata, ¿no? Para continuar con el proceso. Y cada empresa entonces, cada conjunto laboral, el conjunto de los que era worker managed, ¿cierto? Cada empresa estaba administrada por sus trabajadores, pagaban esa renta y ellos mismos se dan una organización medio estándar que tienen la cantidad de hoy, así como Mondragón. Profesor, ¿qué pasa si la empresa fallaba y no podía pagar esa renta? Bueno, si contrario al mundo occidental, normalmente se venían todo un comité de expertos o de otras empresas a estudiar si les inyectaban más capital, cuáles eran las razones de la falla. No venía una quiebra inmediata, si había de repente por algún mercado externo, que es algo que no depende de la empresa, si el mercado externo era adverso, ¿no es cierto? De repente se abría el país a las importaciones de refrigeradores, y esta era una fábrica de refrigeradores, se caían los precios y estos tenían un breaking point, un punto de equilibrio más alto. Bueno, veían cómo lo apuntalaban, si les inyectaban más capital o cerraban el negocio. Pero entonces no venía un ajusticiamiento, ellos buscaban, se hacía un estudio del mercado externo, interno, en fin, normalmente, que yo recuerde, qué sé yo, en la historia de 40 años más de Mondragón, si nunca se ha considerado que la empresa haya quebrado por ineficiencia interna de la empresa, sino que muchas veces por la discordancia con el mercado externo que tú no controlas. Y profesor, como abogado del diablo desde la perspectiva capitalista, ¿no podía pasar que la gente dijera, vamos a la empresa, dimos el crédito y total vamos a la segura, así que seamos flojos, no hagamos nada, total si nos va mal nos vienen a salvar? ¿No ocurría eso? ¿No ocurre eso? Por eso estoy diciendo lo que estaba diciendo anteriormente, que no recuerdo en que... Claro, de que Claro, porque toda la gente dirá, todo depende del ambiente en que tú te crees, ¿no es cierto? Eso es lo que se llama, lo que decían en alguna sesión pasada, que todos dicen que es una idea marxista, ¿no es cierto? Pero que no es así, que es una idea bastante social, mirar desde un punto de vista de una economía social, ¿no? El que la mayoría de la gente que sabe que esto es el resultado de la inversión
de su familia, de los demás trabajadores. En fin, en todas las empresas siempre ha existido un sistema de autocalificación interna, ¿no? En donde yo te diría, hasta en todo el sistema cooperativo incluso, sean propietarios o no, casi siempre hay un sistema de calificaciones distinto del sistema tradicional capitalista, ¿no? Que es normalmente, por ejemplo, yo me recuerdo las cooperativas chilenas, que existían antes de 1973. El sistema de calificaciones era siempre cuando un trabajador desaparecía, no venía, en fin, inmediatamente el comité social de cada empresa de la emergencia de los trabajadores iba a ver al tipo a su casa. Lo iba a ver porque seguramente había tenido algún problema. Nadie partía de este tipo tal por cual, flojo, ya lo conocemos ya a ese tipo, si es que era realmente porque tenía un problema de alcoholismo, no sé si estoy hablando de manera lo más franca y lo más real, sin palabras rebuscadas, ¿no? Incluso me recuerdo de 2 o 3 cooperativas, es decir, que tenían un comité especial porque, digamos francamente, en muchos sectores de más bajos ingresos, antes, ahora ya creo que las empresas de tamaño medio y alto sean menos, tenían severos problemas de alcoholismo. Se les pagaba hasta programas de salud para sacarlos del alcoholismo. Fíjate, entonces es una aproximación bastante distinta, mucho más humanista. Por eso aquí detrás de esto, mira que los trabajadores en contra de los patrones, no, es una concepción mucho más integradora. Y que claro, por cierto que establece distintos niveles internos, pero distintos por los roles o las tareas que tienen que llevar adelante. Pero bueno, estamos interrumpiendo y ya te echan a amigo. Entonces, sería como a grandes rasgos de las categorías que se entienden como que ahí se separa entre lo que es cooperativa y entre lo que es como empresa autogestionada, porque una cooperativa no se refiere muy necesariamente a una empresa autogestionada. Entonces, eso, lo que es como el desarrollo histórico de las ideas que inspiraron como el concepto de autogestión, más o menos lo que realizó José hace un par de sesiones atrás, que como varios casos, o sea, partidos como el procesamiento autonómico, Proudhon, Marx, y como en casos ya más concretos del siglo XX, tendríamos como los 3 principales serían como el caso de la cogestión en Alemania, que fue más o menos como los años 20, como post Primera Guerra Mundial, se empezó como a partir del movimiento socialdemócrata en Alemania se empezó a como constituir un movimiento de empresas cogestionadas, que serían como empresas que en cierto modo tienen participación de los trabajadores, pero no necesariamente el control total. Por otro caso tendríamos como los soviets en Rusia, o el caso en Yugoslavia, donde teníamos ya un sistema que era todo el país funcionando con empresas autogestionadas. Pero viendo más como los aspectos más económicos, lo que dice Vani es que es esperable que una empresa autogestionada sea igual o más eficiente que una empresa capitalista propiamente tal, incluso dentro de los mismos términos capitalistas. O sea, que básicamente sería como que una empresa autogestionada debería ser capaz como de conseguir rendimiento monetario de la misma forma que una empresa capitalista, pero además tendría este agregado que sería la concepción distinta que integra a los trabajadores, y que al integrarlos como que
tiene valor agregado al como agregar bienestar de cada uno de los trabajadores. O sea que por eso sería como una alternativa que eventualmente podría superar el capitalismo. Entonces lo que él decía era que por esto mismo se constituyó como bastante como una construcción ideológica que apuntaba como a proteger la economía capitalista. Entonces por eso decía que era necesario, para poder como partir de un sistema autogestionado, como tener algún organismo, algún ente estatal, por ejemplo, que estimulara el desarrollo de la autogestión. O sea, como en el caso de Yugoslavia, que en Yugoslavia había una oficina nacional que se encargaba de promover el desarrollo de la autogestión y asesorar a las empresas, todo eso. Sí, porque al final lo que dice que lo más probable es que si no hay una institución grande que respalde las empresas autogestionadas, al final quedan relegadas a la marginalidad porque simplemente no es una idea necesariamente atractiva. O sea, en cierto sentido porque es algo distinto a lo que hay habitualmente, y también porque al final igual es riesgoso porque la empresa, si bien como que internamente puede ser eficiente, queda disonante a los factores externos. Lo más importante de lo que dice Daniel, que es como repitiendo un poco lo anterior, es que el funcionamiento adecuado de una economía participativa tiene que basarse en que la repartición de bienes y las utilidades tiene que estar dada por el trabajo y no por la propiedad. Eso es como el fundamento. Dentro de esto, como se empieza a construir la teoría formal ya para estudiar la economía autogestionada, lo primero es como es definir qué tareas tiene que desarrollar la teoría para poder realizar un estudio formal y serio de esto. Lo primero es como definir supuestos con la empresa autogestionada y el sistema que la contiene. Lo otro es como examinar la naturaleza del equilibrio al que apunta una función objetivo en este tipo de economía. Después, como estudiar qué dinámica surgiría de este equilibrio y determinar como la eficiencia objetiva de la empresa gestionada y el sistema, o sea, por medio de los resultados anteriores. Y se fijan, esto en cierto modo como que se constituye más o menos de las mismas bases que se constituye el estudio de la economía capitalista. O sea, es como un estudio análogo, pero que dentro de lo que se define es que se cambian los supuestos y se cambia la función objetivo. O sea, pero al final el método de estudio es más o menos el mismo. Entonces, dentro de eso, Banning nos indica que los principales problemas a resolver serían estos dos. O sea, la capacidad de una solución gestionada por trabajadores de producir un máximo de satisfacción humana, dado recursos limitados, y la eficiencia en la distribución del sistema autogestionado. O sea, a fin de cuentas, que este sistema como que pueda como producir tanto más utilidad que un sistema alternativo, y que sea eficiente en la distribución. O sea, y que esta distribución de utilidad de bienes sea para todos. Si no, sería como en el sistema de economía gestionado por trabajadores localiza sus recursos productivos sobre los distintos miembros de la sociedad.
Entonces dentro de eso como que nos indica cómo se iría construyendo un objetivo para poder generar una función objetivo dentro del sistema, como desde lo más particular hasta un caso ya más general. Lo primero sería como, lo mínimo que debería cumplir es una economía que busca, o una empresa que busca maximizar el ingreso individual por trabajador. O sea, que es la principal diferencia con una economía capitalista, que en este caso como que en una empresa capitalista se busca maximizar las utilidades totales. O sea, siendo que en este caso queremos maximizar lo que tiene cada trabajador. Entonces a esto podemos ir agregándole cada vez más cosas que en este caso puede ser maximizar el ingreso por trabajador sin perder oferta de trabajo, o sea, teniendo en cuenta como un objetivo social. Después, como maximizar el ingreso por trabajador a la vez que se optimiza la cantidad de trabajo realizado. Y también maximizar el ingreso por trabajador ya considerando distintos tipos de externalidades beneficiosas para su entorno social. O sea, dentro de eso se busca que no es necesariamente una empresa que es como solo eficiente en términos monetarios, sino que también es una empresa que es eficiente en cuanto a las externalidades que genera. O sea, una empresa que idealmente no genera externalidades negativas y que trata de ser eficiente con los recursos. Nico, ¿a qué te refieres con que se optimiza la cantidad de trabajo realizado? O sea, que se refiere a que es eficiente como con el trabajo realizado y con los recursos que se ponen en ello. O sea, que no es como... O sea, porque si uno puede entender como una empresa que quiere ser eficiente monetariamente, podría ser que quizás no sea eficiente como monetariamente ser eficiente con los recursos. Claro. Porque, no sé, de algún modo, si yo derrocho algún recurso, puedo controlar la oferta y demanda y hacer que la empresa gane más. Pero en este caso como que se busca equilibrar eso, o sea, se busca que la empresa sea como eficiente con la cantidad de trabajo que se pone en ella y con los recursos, y en general con externalidades sociales de distinto tipo. Y otro objetivo que es relevante también, pero que iría en otra línea, es maximizar el nivel de acumulación de capital dadas las restricciones de nivel de ingreso de los trabajadores. O sea que eso es muy importante porque necesariamente una empresa para poder mantenerse en el tiempo necesita acumular capital, porque tenemos una empresa que funciona en distintas máquinas, hay que ir cambiando las máquinas, modernizándolas y todo eso. Entonces un problema que era bastante frecuente con distintas experiencias gestionadas que se han dado es que, por ejemplo, el caso de la Facilpar, que es como la empresa quiere darle como un sueldo dado a la mayor cantidad de trabajadores posible, pero por esto introducir cada vez más trabajadores y al final ocupar todas las utilidades en pagar sueldos, la empresa se queda sin capital para poder renovar las máquinas y después de cierto tiempo deja de ser competitiva. Entonces, eso también es un objetivo importante, o sea, que la empresa tenga una capacidad de acumulación de capital que permita hacer que se sustente en el tiempo. Eso que está diciendo Nico es una de las causas principales por las cuales son las cooperativas de trabajo, las cooperativas de producción, terminan o disolviéndose o quebrando o fallando o teniendo costos equivalentes más altos que una empresa capitalista equivalente, debido al desconocimiento de una regla básica, ¿no es cierto?, que se da en el trabajo productivo, tomando como un stock de capital, que son las maquinarias, hasta las materias primas, los insumos desde el aceite para lubricar las máquinas, estoy diciendo la energía eléctrica, etc.
todo lo que es el capital que se requiere para generar o producir un cierto bien o producto. Normalmente en la contabilidad tradicional que se realiza en una empresa, uno, digamos como si ustedes tuvieran que llevar la administración contable y financiera a una empresa, normalmente decir esta contabilidad que exige impuestos internos del país, sigamos con un ejemplo como de Chile. Todas las empresas están autorizadas a descontar, no solo los costos de las materias primas en proceso, o las cuentas de la luz, del agua, etcétera, como cualquier casa, sino que también lo que se denomina la depreciación en la cantidad de capital que hay que guardar, que se le autoriza a una empresa a guardar para renovar el capital al día siguiente. Porque el capital, la maquinaria, debemos decir, se va deteriorando de un periodo a otro, ¿no es cierto? Se va una máquina cualquiera, no sé, igual que una laptop o una fotocopiadora o qué sé yo, tiene una cierta vida útil. Entonces, un principio básico en una empresa es el que tienes que tener en tu contabilidad o en el banco, en una cuenta de ahorro, lo que sea, una cantidad suficiente para reponer esa maquinaria una vez que caiga en desuso. O incluso con algún ahorro adicional, porque siempre las maquinarias en el mundo actual se van modernizando, ¿no es cierto? Van saliendo nuevos diseños, nuevos modelos, y casi siempre a uno le van subiendo el precio. No es de los productores de maquinaria, los de bienes de capital, no son tan distraídos como para irle bajando el precio, ¿no? Para que se lo compre más rápido. No. Entonces, ¿qué es lo que hace normalmente una empresa pequeña? Una empresa que tiene dificultades para conseguir más capital. Esto no es solo un problema que tienen las empresas autogestionadas, de cooperativas de trabajadores, normalmente en un mercado occidental, un mercado capitalista normal, más libre mercado, más neoliberal o más protector, más de economía mixta. Es una empresa que tiene poco acceso a los bancos, al crédito bancario. No hay una Corfo chica, digamos, para el servicio de cooperación técnica de la Corfo, por ejemplo, en el caso de Chile, presta con mucha dificultad y después de estudiar los casos cada 2 años, en fin. Entonces, esa gente, para continuar trabajando, se va comiendo los ahorros. Igual que un taxista que saca las cuentas y va recomprando el taxi con un nuevo crédito hasta que se le extingue, ¿no es cierto?, el valor del taxi. Si fuera, digamos, si quisiera autonomizarse del crédito a un banco, le cobran tasas de interés, digamos, del 35 al 38% al año por el capital. Uno tendría que ser muy ordenado de ir sacando, dejando afuera en una cuenta de ahorro el valor de la reposición del auto. ¿Me explico? Esos son los cargos por depreciación para renovar el capital. O sea, normalmente en una empresa mediana chica, con dificultad de acceso al capital, ¿cierto? Y en esa cooperativa, en esa categoría, ¿verdad?, caben o caen normalmente todas las cooperativas de trabajadores, sobre todo aquellas que se adquieren o se ganan cuando la empresa está a punto de quebrar, el empresario capitalista tradicional. Entonces dicen los trabajadores, para no perder el empleo, se hacen cargo de una empresa más vieja, empresa ya medio en desuso, para continuar produciendo como de lugar. Y por cierto,
quién inicialmente va a empezar a hacer cargos por depreciación cuando lo primero es subsistir. Igual que los taxistas se van comiendo el capital. Entonces, en ese sentido, aquí lo que se está haciendo es la creación de una caja laboral popular, como decir, ¿no? O un banco social que trabaje con conjuntos de empresas que tengan propiedad social. Es más fácil la acumulación colectiva y la forma de guardar fondos para la depreciación, para ir renovando este capital y no antes de que quiebren las empresas por falta de capital. Y también en el momento que es necesario, se renueve el capital adecuadamente para que mantener la competitividad de la empresa. Y en la misma medida, estoy usando el ejemplo del taxi, la misma medida, si uno ve que viene ahí un auto, un taxi nuevecito, no sé yo, y uno destartalado y a punto de ser destinado ahí al desecho, ¿quién prefiere? Obviamente la empresa más moderna, más innovadora, con productos más avanzados, y no la que está en el borde de la quiebra. Entonces, en ese sentido, también esta frasecita que hizo por ahí, maximizar el nivel de acumulación de capital, de manera de tener a la empresa también en un estatus, en un nivel competitivo, es decir, con productos que también vayan siendo más modernos, más perfeccionados, se vayan incorporando las mismas innovaciones que los trabajadores van viendo, lo que va siendo más eficiente, etcétera, etcétera. Y también como más allá de esto, igual una función objetiva dentro de una economía gestionada igual se puede plantear en otras cosas. O sea, se puede plantear como, por ejemplo, en un caso puede haber una empresa gestionada que además, por ejemplo, quiera mejorar la educación del sector que está vinculado, crear una escuela o mejorar el acceso a salud y crear un hospital. Entonces, en ese sentido, como que igual muchas veces la función objetivo se tiene en cuenta más cuestiones fuera de lo monetario. O sea, entonces, dentro de esto, Banach define como algunas reglas fundamentales para un funcionamiento eficiente de una economía autogestionada. Él propone 12 condiciones necesarias para el desarrollo óptimo de la economía de una empresa autogestionada en general. O sea, igual puede que haya tenido algunos problemas con la traducción, pero si hay un medio raro me dice. Confiamos en tu España. Primero, control y gestión de la empresa tiene que estar en manos de los trabajadores que tomarán las decisiones de forma democrática y igualitaria. O sea ahí él lo que hace mención es la regla de un trabajador, un voto que tiene como la forma más democrática de tomar decisiones. Lo otro, idealmente la propiedad sobre el capital tiene que pertenecer a una entidad externa. O sea, como lo que puede ser el Estado sin que ello implique control sobre la empresa. Eso igual se había mencionado. Lo otro es que si el capital no otorga derechos de control sobre la empresa, la remuneración debe ser adecuada a un nivel que refleje la escasez relativa de ese factor de economía. Eso ahí Eso no es la tasa. Lo de la tasa de renta. o sea, sobre la tasa de depreciación. Eso no es la depreciación, se refiere a la tasa que decía el profesor hace un rato, que la caja laboral le presta a una tasa fija de retorno, que refleja la escasez relativa del factor. La pregunta es cómo se calcula. Eso. Lo otro,
disposiciones anteriores pueden ser aplicadas a terrenos productivos que pueden ser tratados como capital, con la excepción de que el pago de rentas por dicho terreno debe garantizar la subsistencia de quienes trabajan en esta prueba. Luego, se debe privilegiar la acumulación de nuevo capital para la empresa y evitar la acumulación de capital personal. Luego, en principio, el retorno entregado por el capital debe ser el mismo para todos los usuarios. O sea, en el sentido que lo que se retorna al final estaría dado por el trabajo que aportan los trabajadores en la empresa. Muy fácil de decir, ¿cierto? En nuestro medio es una de las cosas más difíciles de poner en práctica. Nosotros tenemos en el mundo occidental, el mundo capitalista, como aquí escrito, de entrada, y eso es la base de la desigualdad que tenemos en la economía. Primero, el derecho privado sobre la propiedad. Segundo, la estratificación social que se establece, ya sea por los orígenes de las personas o sobre todo en el mundo occidental hoy día, es por los estudios o por la capacitación o por la categoría de los cargos que se obtienen dentro de la empresa. Entonces, el mundo occidental históricamente ha sido muy difícil, por ejemplo, en una empresa que, digamos, se constituyó una empresa cooperativa, que esa empresa cooperativa consigue desde el principio el conjunto de trabajadores de esa empresa le paguen al gerente general, al gerente técnico, o a quien sea, digamos, del cuerpo gerencial de esa empresa, una remuneración significativamente superior a cualquier trabajador de base, ¿no? Y esta es una cuestión que lo podemos conversar y ir más adelante en base a las experiencias de la práctica. Normalmente, en todas las empresas cooperativas en América Latina, una vez que se constituyen, les cuesta mucho encontrar gerentes. ¿Por qué razón? Porque casi nunca los trabajadores, llamémoslos de base, hasta trabajadores técnicos, que no hacen diferenciación de remuneraciones entre ellos, excepto hasta una relación máximo de 1 a 2, digamos, el que gana 500.000 pesos, ¿no? Es digamos, la remuneración máxima. Estoy hablando de empresas medianas y pequeñas, no estoy hablando de empresas más grandes, en las cuales todavía pueden haber más categorías de diferenciación. Una empresa mediana pequeña, ¿cierto? La remuneración máxima del trabajador técnico, de base, etc. O sea, 500, 600.000 pesos al día de hoy. El trabajador, digamos, ya que gana menos dentro de esa empresa, máximo va a ganar 300.000 pesos. Una relación de 1 a 2. Eso es lo que tú dices. Pero cuando se trata de contratar un gerente, a lo más resuelven pagarle 3 veces más que el trabajador de base. Entonces, el gerente, contratar hoy día un ingeniero de la Universidad Católica, recién salido, en fin, con gran experiencia productiva, contratamos 900.000 pesos, a menos que él o ella tengan un espíritu social de contribución especial, que vengan saliendo del hogar de Cristo. Bueno, entonces sí. ¿O del curso de autogestión? ¿Ah? ¿O del curso de autogestión? Claro, es decir, a ver si logro conmoverlo. Exactamente. Oye, cuando en todo el resto del mercado se está pagando, por decir, 1.800.000, 2 millones, qué sé yo,
para gerentes, para ser gerentes de una empresa. Porque si a uno lo contratan de empleado de una empresa, lo máximo de, no sé, porque tendrán 1.600.000, 1.800.000, pero nunca más, no recién llegado. Pero digamos que lo que quiero decir en definitiva, que todos los que se meten en empresas gestionadas o cooperativas, se les ha llamado siempre en Chile, en Argentina, en otros lados, tienen que entrar con remuneraciones inferiores a las que paga el mercado, porque los trabajadores tienen esta tendencia de repente en todo momento demasiado igualitaria y no se preocupan de hacer estudios de nivel de cargos, niveles de capacitación, etcétera, etcétera, que requiere, yo diría, que requiere niveles de diferenciación, pero también no exagerados, no exagerados, pero sí que yo creo que les hablé antes, por ejemplo, de las empresas japonesas, de las empresas japonesas que históricamente siempre tuvieron, hasta antes de los años de crisis, ¿no? Que de los últimos 10 años, tuvieron una relación histórica de 1 a 10. Estoy hablando de la diferencia entre el presidente de la empresa, ¿ya? Ni siquiera el gerente general, presidente del directorio, etcétera, etcétera. Era famosa la Toyota, la Honda, la empresa automotriz. El presidente de la empresa, ¿no es cierto? 10, y el trabajador, el janitor, el barrendero, el que hace la limpieza de la empresa, etcétera, etcétera, es 1. Digamos, si el que menos ganaba 300.000 pesos, como estaba diciendo anteriormente, en plata chilena, gerente general, presidente del directorio, etcétera, presidente ejecutivo, ganaba 3 millones. Entonces, esta cosa se ha roto un poco en Japón, pero en todo momento, y yo me recuerdo perfectamente, siempre en Estados Unidos, los congresos, etcétera, que se hacían, y que siempre le preguntan el método Kaizen, que usaban dentro de las empresas, de participación orientada a productividad, etcétera, etcétera, que no es un método de participación realmente como lo estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Los trabajadores tienen una injerencia y cada trabajador un voto, en fin, etc. Pero sí con mucha consulta a los trabajadores dentro del proceso productivo. Bueno, siempre me preguntaban, pero ¿cómo es posible? Ustedes, cuando un gerente general o el presidente de la empresa tiene un nivel de productividad y de mucha mayor, los japoneses siempre contestaron que no es cierto. No es demostrable, no es posible demostrar que un gerente general o un presidente ejecutivo, qué sé yo, como se le llama hoy los gringos, sí, tener a los que vienen los sindicatos de Estados Unidos. El CEO, le llaman el Chief Executive Officer, el Chief Executive Officer, que ganan 100, 150, 200 veces, ¿no es cierto?, del trabajador de base. Y que además tienen lo que se llama los bonos corporativos, entrega de capital accionario, que pagan con unos beneficios de empresas naturales cada cierto tiempo. Entonces, y cuando los japoneses se les preguntaba esto, y esto es para el que están en psicología y sociología, tomen nota, digamos, la contestación de los japoneses, eso es lo que hace una cultura, ¿no es cierto? Una cultura más democrática, más participativa, a diferencia, por ejemplo, de siempre contestaban que para ellos era una deshonra ganar sobre 10 veces, 11 veces el piso, digamos, lo que ganaba un trabajador de base, ¿no? ¿Por qué? Porque según todos los estudios, por eso me estoy refiriendo al método Kaizen, etc., era que
no eran demostrables, no se podían demostrar las contribuciones de productividad, en fin, que se hacían a la empresa, eran las mayores o mejoras en uso del capital, etcétera, que podía aportar un ejecutivo, una persona de más alto nivel de conocimiento, comillas, en relación al trabajador de base. Porque el trabajador de base, digamos, que estaba poniendo como ejemplo, el de la limpieza del señor. Si para ahorrar costos se eliminaban todos los trabajadores de limpieza y todo, por favor, también de repente la empresa se detenía, desmejoraba su funcionamiento inmediatamente. Siempre demostraban que eran todos necesarios en el proceso productivo. Para eso se creaban distintos puestos y se especializaban la gente en el trabajo, pero sus contribuciones tendían en el tiempo a ser relativamente homogéneas. Esa era la regla en Yugoslavia. Siempre puse que en Yugoslavia, donde recuerdo, pues hasta los años 80, en los últimos años de funcionamiento, la diferencia era aún más ajustada que en Japón, ¿no? Era 1:8, 1:7, etc. Las empresas rurales había más una tendencia a 1:5. ¿Tú primero? No, era justamente hacer la votación sobre Japón. Claro, ok. Bien, quisiera saber cómo se fija la tasa a la cual una cosa como la caja laboral decide cuál es el retorno que debe pagar la empresa, como decía ahí, que representa la escasez del recurso. ¿Cómo se fija esa tasa? Sobre el capital. Claro. Mira, yo te diría que tú ves que está fijando el Banco Central. ¿No se entera el libre riesgo? ¿Pasa el libre riesgo o no? Claro, no, es decir, es la abundancia o la falta de recursos que existen en una economía en un determinado momento. Entonces esa tasa puede variar según si el capital de corto plazo o de largo plazo, que es otro factor de diferenciación, pero por favor, en un 10%, es decir, si a uno le cobra, digamos, un 8% anual, a los otros les podrá poner 9 o 10, a los más chicos, en proporción al riesgo, comillas, que podrían representar, de menor tranquilidad de pago, una cosa así. También es cuestión no solo matemáticas, sino como criterio. Sí, absolutamente. Se ha tratado por todos los medios y mira cómo le en el mercado norteamericano todo tipo de estudios de los distintos valores del capital, etcétera, etcétera. Y mira tú con la crisis subprime, de la manera como calcularon los retornos. Así que entonces esto es un criterio colectivo. El capital es igualmente costoso para los negocios más grandes y los más pequeños, un mínimo coeficiente de riesgo adicional, y todavía con un recargo para efectos de la depreciación social que no se cubre mediante por cada una de las empresas, pero nunca los niveles que tú ves en nuestro medio. Profesor, ¿y necesariamente todas las empresas tienen que tener una parte administrativa distinta y separada de los trabajadores? Porque a mí me parece que mientras exista trabajadores especialmente dedicados a la administración, distintos y como por sobre el resto de trabajadores, nunca va a ser posible realmente la igualdad completa o a la que se podría aspirar idealmente. Y por lo que también, alguna vez he escuchado casos de empresas que también, incluso las labores como de limpieza son repartidas entre todos los trabajadores, también siguen el mismo objetivo, o sea, que todo realmente sea igualitario. O sea, mientras exista un gerente, que a mí también, 10 es algo casi, quizás sigue 200 veces o qué sé yo, pero igual no está cumpliendo un ideal de igualdad. O sea, no sé.
es posible aspirar a que realmente la administración sea también parte de los trabajadores, que no haya como trabajadores, administradores por sobre que siempre van a ganar más que el resto de trabajadores. Yo sobre eso, no es obviamente una cuestión resuelta. Menos aún cuando tú hoy, por ejemplo, tienes mucho menos experiencia que en el día de ayer, hasta los años 80, principios de los 90, que fue cuando, por razones distintas, por razones de guerra, de secesión, Yugoslavia se separó, no porque fracasó el sistema, ¿no es cierto? Pero yo te voy a contestar conforme a lo visto hasta esos años, no conforme a lo que tú ves hoy día, que son, yo te diría, empresas de participación, que es lo que tú tienes en los países suecos, en Noruega, en los países nórdicos, y en algunos productos, parcialmente, una enfermedad muy grande de productivismo, diría yo, crece en algunos sectores de empresas japonesas, dejando a un lado normalmente esta experiencia que todavía ha sobrevivido, que es la experiencia de Mondragón, pero que también ha evolucionado y tiene algunos criterios que ya no eran los originales, que ya lo vamos a ver más tarde. Pero me recuerdo de haber visto discusiones y debates a este respecto en dos sentidos absolutamente distintos. Para ponerte y contestarte brevemente, porque dijimos que Nico termine su brillante exposición. Entonces, ¿cuáles eran estos dos criterios? Por ejemplo, el criterio original de Mondragón, incluso los kibbutz de Israel, hablando de 30 años atrás o más, era que la remuneración era inversa al nivel de agrado, al nivel de satisfacción que tenía quien lo realizaba esa tarea, ¿no? y con la cual servía al resto de la empresa. Así, las tareas más desagradables, las tareas de limpieza, los que tenían que trabajar de noche, los turnos de etcétera, eran los mejor pagados. De esa manera, el que recogía la basura podía ganar más. Criterios sociales, ¿no? ¿Cómo tú consideras la tarea y el aporte que te hace el otro? Gracias a los demás. Porque tú, si estabas en la administración, estabas como siempre he llamado la diferencia entre los white collars y los blue collars, ¿no es cierto? Diciendo que los que trabajan con overall, ¿verdad? Y ¿cómo le llamamos? Mameluco, ¿cómo se le llama? Bueno, con el traje de servicio, tenían que esforzar mucho más que los mismos que estaban sentados en la oficina, etcétera. Entonces, en general, a todos los que llevaban la administración, los oficinistas, en general, se les pagaba menos que los trabajadores especializados, que tenían que ser turnos especiales, que trabajan en plena fábrica, que tenían que preocuparse, ¿no es cierto?, de la atención de los equipos y saber tener más especialización, etcétera. Y eso naturalmente que llevó por mucho tiempo a que había mucha gente que no quería hacer los trabajos de administración. Entonces, pero ese era un enfoque. El otro enfoque es el clásico occidental, en que todos los tipos, claro, la gente que está metida en la administración, en fin, ya tiene conocimientos sofisticados, y gente más fina, el trabajador de base, ¿no es cierto?, la fábrica, en fin,
que hay que pagarle un poco más, en fin, porque ellos saben cómo llevar estas complicadas contabilidades de nuestras empresas, sobre todo los bancos, etcétera, etcétera. Entonces todo depende de la cultura que tú vayas desarrollando. Nunca vas a poder tener una cultura de la igualdad absoluta. Pero ahí nuevamente estamos viendo decir que escuela ideológica, ¿no? Sí, prime la fijación de todo lo que nosotros llamamos, en el sistema capitalista se le llama al capital humano, cómo tratan al capital humano, ¿no? Y cómo hasta dónde permite ciertas categorizaciones, porque lo mismo que les decía antes, en esto de las contrataciones y despidos de los trabajadores. Cuando que el doctor Menz me preguntaba anteriormente, bueno, y con los tipos que sacan la vuelta y con los que no trabajaban, ¿cuál era la actitud de los trabajadores dentro de la casa? En una empresa tradicional, tipo, mira, a la segunda, lo que se llama, se va a cortar. En una empresa como esto, me tocó cientos, no estoy diciendo miles, los amigos que por en el sur, en fin, o por el norte, por el cientos, aquí en Chile, en Argentina, en Perú, en Brasil, en el norte, en el Perú en el norte, la cooperativa azucarera, etc. Todas siempre tenían el comité social, algo que ya mencioné, ¿no? Que lo repito, porque primero el tipo que fallaba o que se iban a ir a su casa a preguntarle a ver qué condiciones tenían para su trabajo, cómo lo podían recuperar antes de meterlo, qué sé yo, a la escuela de los alcohólicos anónimos, lo que sea. ¿No es cierto? Todo depende entonces de la cultura y la dignidad de cercanía que se cree en los dientes, no. Y en el entorno no solo de la propia empresa, pues, sino también lo que en la empresa tradicional se ha tratado de llamar, en algún momento vamos a ver si nos da el tiempo, a ver también hacia el final, de lo que en la empresa tradicional se llama la responsabilidad, comillas, social de la empresa. Hasta dónde llega, cuán profunda es, cuán efectiva es, qué puntos está tocando. Si se compara siquiera con esto que estamos llamando las empresas de participación, de gestión, que están administradas por sus trabajadores. Perdóneme, Nico. Quiero meterle la cuchara igual antes de dar Nico, en relación a lo que decía la Nata. Es que hay otro punto que es el entorno en el cual se mueve la economía, como lo que decía hace un rato, de los sueldos del ingeniero reconocido. En la fase Impact, por ejemplo, todos los trabajadores ganan cerca de 5.000 pesos argentinos, esos son 450.000 chilenos. Si necesitan, si necesitasen un ingeniero y me quisieran contratar por 450.000 chilenos, quizás ahora a los 24 años me voy por 2 meses, pero no trabajaría como ingeniero por 450.000 ni por si acaso. Entonces ahí el entorno en qué economía está jugando. Si todo fuera autogestión, quizás la cosa sería distinta y el ingreso sería mayor o habrían otras cosas no monetarias que lo compensan. Algo a considerar respecto a la igualdad dentro de la empresa. O sea, yo creo que igual es importante agregar como eso, o sea, al final el tipo de escala en el cual se desenvuelve la empresa, que en el caso igual de la sociedad actual, tenemos que por el manejo mediático, como que el impacto que puede tener una empresa y su imagen, y la imagen de un miembro de la empresa, en el caso por ejemplo de como los CEOs o figuras publicitarias, puede hacer que precisamente alguien gane 200, 300 veces más porque al final en un caso donde la imagen al final igual es un factor importante y otro factor importante también en este caso de cómo se distribuye el ingreso
el desarrollo tecnológico con el cual funciona la empresa. O sea, porque por el final una empresa donde en cierto modo está automatizado los procesos como que se eliminan en cierto modo trabajos que no requieran especialización, entonces en cierto modo igual al final los trabajadores tendrían que necesariamente todos estar capacitados y en cierto sentido se deja de tener esa contradicción de capacitación versus cuánto ganan. Entonces al final igual depende de los factores. O sea, en cierto modo yo creo al menos que un caso como ideal de un retorno igual del capital a todos los trabajadores tendría que cumplir en cierto modo porque la producción que se dé tiene que ser como una escala relativamente pequeña, o sea, precisamente para no ver como esto de que se compite como una imagen a nivel mundial de esto, y que se pueden ver como casos excepcionales, y también tiene que ver con un desarrollo tecnológico que permita como eliminar tareas que sean como desagradables o ese tipo, o esfuerzos físicos como necesarios. Perfecto. Gracias. Está informando aquí don Camilo que la sala estaba abierta hasta las 6:30. O hasta que nos echen, porque ahora que hubo gente entrando, pero se está diciendo, pero claro, la gente desapareció. Bueno, me alegra el error, pero yo tenía hasta las 7. Pero igual me alegra el error. Entonces no nos han venido a echar, así que mientras no nos echen. Bueno, perfecto. Termina bien esto, y te voy a pedir por favor que después tú a esto le coloques bien el título, qué sé yo, el autor de forma destacada, en fin, y le saques yo quiero una copia, y ojalá que se le pueda repartir una copia a todos los demás. De hecho, vamos a hacer una página web para esto. Bueno, estupendo. ¿Qué va a ser autogestión.cl? Esperé que ya no te tomaras. No, la tomé yo, porque el Banco de Chile la tenía, venció y la tomé. Ah, bueno, sí, verdad, recuerdo que Banco de Chile. estuvimos hablando de eso. Claro, es una página con no muy buena fama, pero igual vamos a aprovechar. Yo creo que Sí, yo mismo lo escribí. Ah, ya, ok. Entonces, viendo los últimos puntos que igual son un poco redundantes con lo que hemos dicho. El séptimo, en este caso, Vanek propone que es importante tener organizaciones a nivel nacional que protejan y fomenten el sector privado. Y lo otro es que dentro de este mismo supuesto dentro de este supuesto como de un país que funciona como un sistema autogestionado y que se organiza como a nivel país, así, en este caso tendríamos que, para minimizar la necesidad de una ayuda externa a estas organizaciones del punto anterior, los recursos de las empresas tienen que priorizarse o en expandir las empresas que ya hay o crear nuevas empresas. Entonces, como formarse como un ecosistema de empresas gestionadas. Ya terminamos. Profe, Hay clases acá. Claro, sí, terminamos en 1 minuto. Ya. Gracias. Entonces, ya puedo estar Lo mismo. Ok. En la próxima sesión